Sebastiana Barraez es una gran periodista. Es una periodista que está muy metida en todos los temas de Venezuela. Tiene su podcast, tiene sus entrevistas, escribe en Infobae y tiene las pezuñas metidas en Venezuela, pero con gran profundidad. Sebastiana, muchas gracias. Dios te bendiga y un placer tenerte aquí en Dossier Venezuela. Hola Francisco, el placer es mío. Gracias a ti. Bueno, empecemos por la misma pregunta que le hice a Antonio. Lo bueno y lo malo de la salida de Edmundo González, del exilio del presidente legítimo de Venezuela, del presidente del gobierno legítimo de Venezuela a España. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Pues yo lo primero que debo decir es que para mí todo es bueno, porque ya cuando el presidente electo ha logrado salvar su vida, además ha podido salir de las garras de la revolución bolivariana, de todo el acoso que tenía de los funcionarios policiales, pues creo que todo es bueno, Francisco. Y yo sé que de repente mucha gente cayó en un sentimiento de casi de abandono cuando sintió que Edmundo González había tenido que salir del país. Pero es que además, ¿acaso es que Edmundo González salió por placer o salió por gusto o salió porque le gusta irse a Europa o porque ir a visitar a su hija y mientras la otra la dejaba en Venezuela? Pues no, es obvio que él tuvo que salir del país ante las presiones. Y es que eso es lo lógico, Francisco. Es lo lógico, porque él es el depositario de cada uno de los votos que sufragaron casi 8 millones de venezolanos el 28 de julio. Y él es la, digamos, es la prueba viviente, además, de esa votación. Por lo tanto, es la principal persona que debe ser cuidada, preservada, protegida, porque sin él no hay gobierno. Bueno, segunda pregunta. El 28 de octubre, el 28 de julio cambió Venezuela, con todos esos votos, o sea, Venezuela es una antes y uno después. Hoy hay un gobierno legítimo con el presidente en el exilio, sí, con una gran líder que es María Corina. Y uno siente que la situación estaba así el 28, pero siente que poco a poco está cambiando. Y he hablado con muchos amigos venezolanos adentro y fuera, entre otras uno de ellos me pidió ayuda para salir porque ya necesita asilo, ya no aguanta más la persecución. Eh, ¿Qué le dices a ellos que se sienten de sazón y que dicen y que ven eso cambiando y dicen, Dios mío, esta oportunidad, entre otras esta oportunidad que se dio, no la podemos perder, pero la estamos perdiendo? ¿Qué le dices tú? Que creo que tenían demasiadas expectativas equivocadas en relación con el régimen venezolano. Mire, Francisco, quienes hemos tenido que vigilar al régimen venezolano, quienes hemos tenido que aprender de ese régimen, pues no nos cabía duda, y yo lo dije públicamente incluso días antes de las elecciones, que el régimen venezolano se iba a robar las elecciones. ¿Por qué? Porque no tenían manera de ganar ese proceso electoral. Eso estaba perfectamente claro, pero además también lo sabía el propio régimen. Por eso es que se preparó desde muchos meses antes, porque sabían que les era irreversible la derrota que iban a tener en el proceso electoral. Entonces, a ver, la verdad es que pensar que el 28 de julio Nicolás Maduro iba a reconocer el triunfo de un opositor y que además pues se iba a ir con la carpetica debajo del hombro a montarse en un avión e irse del país, pues no, yo creo que eso es demasiado ingenuo también pensarlo, porque tenemos un régimen que tiene un cuarto de siglo en el poder. Eso no es cualquier cosa. Además, no solamente que es el tiempo, son las figuras de la revolución bolivariana.
cuando ese régimen ha tenido incluso que sacrificar a sus propias figuras, como lo hizo, por ejemplo, con el caso de Tarek El Aissami, es porque estaban en un reacomodo del poder, porque tenían que tratar, y es lo que están haciendo ahora, tratar de sobrevivir y de mantener la revolución. Así que me parece que quienes asumieron que podía haber un cambio radical y que además un país con instituciones secuestradas como es Venezuela, comprometidas todas las instituciones públicas del país, pues no se iban a enfrascar en una farsa, en asumir y en utilizar esos poderes, la Fiscalía, el Tribunal Supremo, el Consejo Nacional Electoral, para pretender quedarse en el poder. Bueno, demasiado ingenuo. Yo de verdad que puedo decir, Francisco, que yo no veo sorpresa en eso. Ahora, en lo que sí veo sorpresa es en esa voluntad que ha tenido y que tuvo el venezolano, que no solamente fue a votar, sino el venezolano que está convencido que la revolución bolivariana llegó a su final. Bueno, ahora hablamos de ese venezolano y qué puede pasar en el futuro. ¿Tú te esperabas una represión tan fuerte como la que se ha dado? Tú Sí, conoces mucho a los militares, tú tienes un gran conocimiento. Uno, ¿esperabas esa represión? ¿Quién está haciendo esa sí. represión? ¿Y qué tan unidos están los militares en torno a esta revolución o en torno a Maduro? A ver, no solamente que era que esperaba la represión, era que ya había recibido información de que el régimen venezolano venía preparándose para aplicar la represión, incluso el mismo día de las elecciones. Porque, entre otras cosas, la liberación de presos indicaba que estaban desocupando las cárceles. Desocupar hospitales, incluso los hospitales en Caracas. La intención era, sin duda, poder, digamos, ocupar esos espacios una vez que ocurriera las víctimas de esa represión. Pero además, porque sin duda alguna el régimen venezolano fue identificando a los dirigentes claves, y no solamente a los grandes dirigentes, a los dirigentes pequeños, a los municipales, a los parroquiales, para encaminarse contra ellos. Fíjese, Francisco, unos días antes de las elecciones mataron a un muchacho para enviar un mensaje clarísimo a todo el grupo que ese joven tenía en el estado Táchira, y él era, junto con un equipo, los encargados de 5 centros electorales, y lo mataron. ¿Lo mató quién? Lo mató el Ejército de Liberación Nacional, y envió un mensaje clarísimo. Lo mataron, lo secuestraron en territorio venezolano y lo colocaron al otro lado de la línea fronteriza. Entonces, o sea, cuando uno ha lidiado y ha visto cómo este régimen es criminal, que además no tiene ningún tipo no vacila a la hora de secuestrar, de levantar ollas, levantar ollas, si no lo saben en otros países, digamos, armar falsos positivos, a señalarnos a algunos como nos señalaron, para sencillamente impedir que nosotros pudiéramos estar en territorio venezolano, acusarnos de hechos atroces, una persecución brutal. Bueno, pero yo creo que esa ha sido la característica de este régimen. Por lo tanto, no nos podía sorprender o esperar que ellos iban a actuar de manera distinta a la que siempre han estado acostumbrados. ¿Qué tan unidos están las fuerzas militares? ¿Qué está pasando allá adentro? Sí, perdón. Eso es una parte que se me olvidó responderle la pregunta anterior. Fíjese, ¿quién ha liderizado la represión? Ha sido no precisamente la Fuerza Armada Nacional, que pareciera lógico que pudiera salir a reprimir, sino que es que Nicolás Maduro no se ha atrevido a dejar solamente en manos de la Fuerza Armada
todo el control del orden público, y uno pudiera decir, bueno, pero es que en Venezuela el orden público es competencia de las policías. Sí, es verdad, pero también el hecho de que la Guardia Nacional es el componente con dualidad de funciones, militar y policial. ¿Qué es lo que pasa? Que a estas alturas, si algo tenemos clarísimo, es que muchos funcionarios no quieren reprimir, no quieren las consecuencias. Francisco, porque ellos también saben, igual que el resto de los venezolanos, que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Entonces, ante una situación como esa, ¿qué hace Nicolás Maduro? Pues nombra a Diosdado Cabello en el Ministerio del Interior para que sea ese ministro policía, ese ministro que logre desplegar en toda su amplitud lo que lo caracteriza, precisamente el uso de los cuerpos de inteligencia, los cuerpos policiales, los funcionarios, pero además colectivos. Diosdado Cabello no vacila en utilizar civiles armados, sea guerrilla, sean colectivos, no tiene parámetros en eso a la hora de tener que reprimir. Por eso Nicolás Maduro, digamos que comete esa osadía de nombrar a Diosdado en el Ministerio del Interior. Entonces, los militares no están metidos en la represión, están las agencias de inteligencia, el DGCIM, el SEBIN, los colectivos, las No, policías. sí, de los militares solamente algunos jefes de las zonas operativas de defensa integral que han usado civiles o han usado parte pequeña de la tropa de la Fuerza Armada. Porque es que también hay una realidad que ha afectado a la institución armada, que es el alto número de desertores Sí, que han, que han vaciado la institución armada. Entonces, digamos que nosotros tenemos muchos caciques y pocos indios, como decimos criollamente en Venezuela. Y de la Fuerza Armada, la parte, digamos, el brazo fuerte que ha utilizado el régimen para la represión ha sido la Guardia Nacional, sobre todo comandantes, tenientes coroneles de la Guardia Nacional, que son los que encabezan los comandos de zona que hay en cada estado del país. ¿Cómo? Bueno, Venezuela cambió, los venezolanos dieron la batalla inmensa, vino la represión, vino lo que se esperaba del gobierno. ¿Cómo cambiar esa situación y qué es lo que se necesita para que el mundo pueda volver a posicionarse como el presidente electo que es? ¿Cómo pasamos de este momento de incertidumbre por un lado, este momento de predecibilidad, como tú lo dices, por el otro, pero también de desazón del ciudadano? Porque pues muchos sí pensaban que eso se iba a dar. Muchos están diciendo, ay, otra vez pasó lo mismo de Guaidó y lo pasó lo mismo de Leopoldo López y pasó lo mismo, son los líderes que se van, no sé qué. El gobierno empieza a construir una narrativa, no el gobierno, perdón, la dictadura, porque el gobierno de Venezuela es el de Edmundo. El gobierno legítimo de Venezuela, hoy en día electo, es el de Edmundo González. La dictadura ya crea una narrativa. Ya los ve que quieren un diálogo quieren normalizar y pues tienen tiempo para hacerlo. ¿Qué falta para que esto se agote y para que entiendan que no hay posibilidad de mantener esa mafia en el gobierno? A ver, Francisco, permítame hacer una corrección al tiempo verbal que usted utiliza. Porque usted está hablando como si fuera pasado la lucha que tiene el pueblo venezolano. Habla como pasado la represión del régimen venezolano y resulta que ninguno de los dos es pasado, es tiempo pasado. Sigue siendo el tiempo presente. Por ejemplo, puedo decirle con absoluta seguridad que la cantidad de venezolanos que están al otro lado de la frontera, que han tenido que salir por la represión, que están en expectativa, que están asustados, de alguna manera están librando una lucha, la lucha contra la persecución, pero también sus familiares que están en territorio venezolano.
Hoy, por ejemplo, en Venezuela salieron familiares de presos políticos a protestar. En cada uno de los rincones del país, la gente sigue en expectativa, sigue esperando qué puede suceder, sigue tratando de evaluar qué se puede hacer y qué pueden aportar, por lo tanto no es pasado. Y a su vez el régimen también sigue la persecución, sigue deteniendo gente, lo ha hecho hoy, lo ha hecho ayer, lo ha hecho toda la semana. Entonces los tiempos son presentes, no pasados. Y una cosa que para mí es definitivamente necesaria de explicar es la gran diferencia que hay entre lo que ocurrió en la etapa de Juan Guaidó y lo que ocurre con Edmundo González Urrutia. Porque si bien es cierto que la Asamblea Nacional del 2015 tenía toda la posibilidad de nombrar a Juan Guaidó presidente interino, también es cierto que ese presidente interino no era un resultado de elecciones populares y masivas en Venezuela. Por lo tanto, la circunstancia con Edmundo González es totalmente distinta, radicalmente distinta, opuestamente distinta. Y por otra parte, tampoco la comparación de quienes salieron del país, por ejemplo, como el caso de Leopoldo López, después de haber estado detenido, puede ser comparable con la de Edmundo González, porque Edmundo González es el presidente electo. No, Es decir, yo tengo eso claro, Sebastiana, pero una persona humilde de Venezuela, no. Una persona a la que le llega un poco de información, no le llega toda, dice, Dios mío, yo me la jugué, yo sigo en esta pelea y se me fue. O sea, yo tengo clarísimo que hay una diferencia y gigante, no opuesta, pero sí gigante, entre Juan Guaidó y Leopoldo, perdón, y Edmundo. Hay un tema de legitimidad distintísimo, claro, pero eso lo entendemos tú y yo y lo entiende un porcentaje de la población, pero yo creo que una gran mayoría no. Y una gran mayoría que tiene que dar esa pelea, no sé si tenga esa diferencia. Es que lo que me sorprende, y yo mismo en estos momentos tengo mucha desazón, y he hablado con muchos periodistas y exiliados venezolanos y tienen mucha desazón. Eh, ¿Cómo hacemos para que esa desazón se convierta en fortaleza? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la diáspora? ¿Cómo cambiar ese momento de fervor que hubo, de fervor que disminuye, de narrativa mafiosa de esa organización criminal que es la dictadura venezolana y que le genera a personas informadas, pues como yo y como otros muchos amigos con los que he hablado, ese sentimiento de, ay, ¿será que esta vez perdimos? ¿Sí? ¿Será que perdimos otra vez? mira Francisco, a Francisco usted le hace falta hablar más conmigo, yo. Deje de estar viendo No, a Diosdado y deje de estar viendo a no, Maduro. yo a Dios dado no Hable le más paro bolas, conmigo. por eso te llamé. No, porque le voy a decir una cosa, Francisco, mire, eh, nadie, nadie se decepciona si no se hace expectativas equivocadas. Yo voy a partir de lo siguiente, a mí nadie me vio con una bandera haciendo propaganda por Edmundo González, ¿sabe? Pero yo, por supuesto, que soy de las que está absolutamente convencida que el régimen criminal que funciona en Venezuela tiene que llegar a su final. Ahora, a mí me queda clarísimo que el Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez están haciendo digamos, un reacomodo en estos momentos en el poder. Y usted sabe qué es lo más interesante, Francisco, que no se van a poder sostener, no tienen cómo sostenerse en el poder. Porque, por ejemplo, usted me habla de las fuerzas militares. Usted no se ha dado cuenta que solamente la alta cúpula militar del régimen venezolano, de la Fuerza Armada, mejor dicho, es la que muestra incondicionalidad con Nicolás Maduro. Bueno, eso es también por una razón, porque ellos están demasiado comprometidos
por una parte con los crímenes que se han cometido en Venezuela, por otra parte por razones económicas, porque pues bueno, han participado en meter los deditos allí en los dineros públicos o porque sencillamente están, digamos, disfrutando de esas mieles que da el poder. Pero la gran mayoría de la Fuerza Armada está en condiciones absolutamente de vulnerabilidad, igual que el resto de la sociedad civil. Entonces llega un momento en el que si algo queda clarísimo es que Nicolás Maduro le ha dado poder a un hombre que a mí no me cabe duda que siempre ha tenido profundas ambiciones de poder, haciendo ese papelito que le ha puesto Nicolás Maduro a patrullar la ciudad, cuando en estos momentos Diosdado Cabello controla todas las policías del país. Pero además de eso, tiene un ala importante, además, que es la parte de la Guardia Nacional. Y cuidado si no termina quedándose con el control de ese componente, que es ese componente que ha aplicado todo lo que es la represión y que la verdad es que por ley le corresponde ser el encargado del orden público. Entonces, una de las, yo creo que los elementos más importantes que a veces nosotros vemos demasiado de esos detalles o esos puntos negros que ocurren en la oposición, que sí, que algunos son troneras realmente, pero hay que observar lo que ocurre en la Revolución Bolivariana. Y ahí hay una pelea interesante por el poder. Nicolás Maduro, Francisco, va a salir del poder. Va a salir, yo se lo puedo decir con absoluta contundencia. Va Bueno, a salir del Sebastiana, me parece lógico lo que estás planteando. Diosdado hoy es su amigo y seguramente su peor enemigo. Padrino, ¿qué papel juega? Y los Rodríguez, los hermanos Rodríguez, ¿qué papel juegan en esa dinámica de incertidumbre y de disputa por el poder que hay dentro de esta cleptocracia en la mafia venezolana, en la dictadura venezolana? Mire, mi querido Francisco, lo voy a volver a corregir con perdón suyo. No, Nicolás no pasa nada. Maduro y Diosdado Cabello no son amigos. Olvídese No, de eso. Eso no son ni amigos, ni hermanos, nada de eso. No sé quién decía que el poder no tiene amigos, pero es que en este caso no solamente es que no son amigos, es que los dos han luchado internamente y ferozmente por el poder. Y en estos momentos, Diosdado Cabello tiene tanto poder o puede desplegar tanto poder y estoy segura que no va a desaprovechar esa oportunidad porque Nicolás Maduro está demasiado cerrado con un círculo, con los pocos amigos que le quedan o con los ¿y son pocos hombres quiénes? incondicionales que le quedan. Bueno, ¿Qué son digamos, el quiénes? grupito, algunos de esos que tiene, por ejemplo, como el que era gobernador del estado Apure, que se lo trajo como ministro, porque ese Eduardo Piñate, me refiero a esos amigos, los Ok. que él considera que son sus amigos. Pero Y hay los Rodríguez, tanto sí, Delcy Rodríguez como Jorge Rodríguez. El uno siempre, Jorge Rodríguez es un tipo muy inteligente, pero su hermana es muy ambiciosa. Y sin duda que a ellos ya les pasó el tiempo en el que estaban sencillamente ahí acompañando a Nicolás Maduro en el poder. Ante la posibilidad de poder acceder a, a liderizar el gobierno, a liderizar la revolución bolivariana, vamos a ver a esos grupos enfrentados. Por un lado a Diosdado, a los hermanos Rodríguez, que bueno, ante eso puedo decir que Diosdado tiene mayor ventaja que los Rodríguez, porque los Rodríguez no controlan, por ejemplo, sectores que tengan aparatos armas. armados. Mm. Sí. Y Bueno, el general Padrino, es. que es, digamos, quien tiene medianamente el control de la Fuerza Armada. Pero ojo, Francisco, tener el control de la Fuerza Armada no significa tener liderazgo de la Fuerza Armada. Y una institución castrense necesita liderazgos. Y en estos momentos ese liderazgo no lo tiene realmente nadie.
ni siquiera el comandante estratégico operacional, el general Domingo Hernández Lares, que es la máxima figura militar de peso, de comando, tiene liderazgo en la institución armada. Entonces, digamos que eso es un espacio que Padrino ha logrado mantener, y en estos momentos, fíjense que hay una cantidad de nombramientos que deben hacer que no los han hecho. ¿Por qué? Porque no se atreven casi a mover a nadie, y mientras tanto han ido deteniendo a algunos militares, porque, bueno, porque obviamente muchos de esos militares, aunque tengan posición de mando, también entienden que no se van a inmolar con un gobierno que está de salida. Dos personajes que quiero que me comentes qué papel pueden jugar. Uno, pues está preso, pero sabemos que tiene poder y que tiene una relación con Irán, etcétera. O ya ese queda por fuera, que es Tarek El Aissami. Ya él no tiene posibilidad de jugar. No, bueno, de esos precisamente se aseguraron los Rodríguez y Diosdado Cabello, de que él no pudiese jugar. Y creo que Nicolás Maduro no tiene posibilidades ya de rescatar a Tarek El Aissami. Además, porque es que después de lo que sucedió con Tarek El Aissami, es que le destruyeron todo ese grupo, toda esa organización que él tenía, pues la desmembraron. Así que creo que ese personaje por el momento ya no cuenta. Otro personaje ¿Cuál es el otro? que debe estar sufriendo mucho y que tiene un impacto importante por estar donde está, la esposa de Maduro, Cilia, que se le ve demacrada, se le ve distinta. ¿Qué papel puede jugar? ¿Tú qué crees que ese ahí? Y yo sé que no tiene ningún, o sea, su papel es más de intimidad y todo eso, aunque no es boba, pero ¿qué puede pasar con ella? Mira, Francisco, creo que el término que menos se le puede aplicar a Cilia es boba. Es el Sí, no menos que es. se le puede aplicar. Sí, no es. Es una mujer muy astuta, es una mujer a ver, yo considero que incluso eso que tú dices que le ves en la cara, bueno, es porque si alguien está consciente de esa pareja, de lo que está sucediendo en el país y de lo que va a suceder, es precisamente Cilia Flores. Yo creo que Nicolás Maduro no se ha percatado de la situación en la que está. Por eso da discursos contradictorios, por eso hoy vemos que de repente grita algunas cosas, pero que además son evidentísimas. Un individuo que hasta el día de ayer le decía a Edmundo González una cantidad de epítetos, adjetivos denigrantes, resulta que ahora dice que bueno, que bien, que le vaya bien al embajador y que yo no sé qué. O sea, yo creo que Nicolás Maduro no está conectado con la realidad, pero Cilia Flores sí. Cilia Flores ha sido realmente un factor importante detrás del poder. Ella ha controlado sectores interesantes. Ella es como esa persona, como el que, tú sabes, el que asusa, el que dice, el que tira la piedra pero esconde la mano, artífice de lo que ha ocurrido en el Tribunal Supremo de Justicia. Así que creo que en el caso de ella sí tiene peso y esperemos a ver en qué momento se monta en el avión y quizás nos llevemos una sorpresa con ella. Bueno, y otros dos personajes que creo que es importante y que tú conoces. El gobernador del Táchira y su relación así con el ELN. ¿Qué papel puede jugar? ¿O ya es muy minoritario? ¿O qué? ¿O dónde lo ves? Y Hernández Bueno, Dala y su segundo, que entre otras salieron a la palestra por Twitter, el segundo, que no me acuerdo cómo se llamaba, ya se me olvidó el nombre, que es un torturador brutal y que Granco una... Arteaga, Eso, Granco, Granco, eso. ¿Qué fíjese, pasa con ellos? bueno, a ver, en efecto, como señalas, Freddy Alirio Bernal Rosales, que es el gobernador del estado Táchira, es sin duda un elemento muy importante de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en el Táchira y sin duda en otras partes de Venezuela. Pero en el caso del Táchira es abrumador.
brutal. O sea, creo que la presencia del ELN en el Táchira es, digamos, como histórica, pues, porque nunca antes el Ejército de Liberación Nacional había podido tener tanto poder y fuerza como la que tiene justamente en el estado Táchira, controlando amplios sectores, siendo dueños además de fincas, de haciendas, han logrado desplazar a gente del Táchira para ellos poder quedarse en las propiedades. Es decir, ya ellos no están en campamentos. Ellos ahora funcionan ampliamente en las ciudades, en los pueblos, con acceso a empresas, han comprado una cantidad de propiedades en territorio venezolano. Como funciona en Arauca, Sí, y que son fíjese, un en el poder caso, paralelo. es un poder paralelo, pero en el caso del Táchira, ellos son parte del gobierno. Son parte del Y poder. eso, claro, es parte del poder y eso les da, o sea, al ser un factor enraizado con el gobierno, los hace muy poderosos. Mm. Freddy Bernal es parte del grupo, digamos, de esos hombres que pertenecen a Diosdado Cabello. Ok. Y esa organización, pues, es mucho más fuerte. Eso que maneja Diosdado Cabello, ese grupo que él maneja, se hace obviamente fuerte con hombres como Freddy Bernal y el Ejército de Liberación Nacional. Y en el caso de Hernández Dala, él es Vigilanco. mayor general, Iván Rafael Hernández Dala, y del coronel Alexander Granco Artiaga, pues estos son personajes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, pero recordemos también que Hernández Dala es el jefe de la Guardia de Honor Presidencial, es decir, de lo que llamamos Casa Militar. Ellos no, digamos que no tienen mayor poder como poder. El único, digamos, lo que los hace a ellos fuertes es el uso de, y lo que le genera la Dirección General para apresar, para levantar expedientes, para torturar, para decidir el destino de mucha gente y de sus familias. Pero digamos como liderazgo de arrase, no. Incluso el que más asoma por allí la cabeza a través de las redes sociales es Granco Artiaga, que además es un individuo con un digamos, puchón, de los que tiene mucho dinero, no solamente porque como parte del botín de guerra que le ha dejado toda la cantidad de abusos que han cometido contra gente importante, comerciantes, militares, políticos, sino que además tiene una cantidad de empresas, controla ciertos negocios, algunos no nada santos, no solamente negocios de alcohol él tiene una cantidad de organizaciones de tipos deportivas con la cual está captando jóvenes, está captando muchachos, para que yo creo que es que tiene planes a futuro, pero es el típico torturador que además disfruta siendo tal. Bueno, ¿qué falta para que esto estalle? No sé, yo creo que, no sé si es que estalle, pero la verdad es que creo que en estos momentos, por lo menos en el régimen venezolano, están tratando de no tocar mucho los coroticos del pesebre, porque cualquier chispa les puede encender la pradera. Y tratan de ser, digamos, cuidadosos por lo menos en ese aspecto. Por eso es que aplican tanto la represión. Han creído que a punta de represión van a evitar que haya un estallido. Y mire que yo creo que ese es el peor camino que han escogido, porque eh, según el arte de la guerra, usted no puede encajonar a una persona, arrinconarla, porque no sabe cómo va a reaccionar. Y si usted coloca una persona entre la espada y la pared, como está colocando el régimen venezolano al pueblo llano sobre todo, pues la reacción puede ser impredecible. Pues muchas gracias, Sebastiana. Dos visiones, una visión más política, más internacional, optimista también, de Antonio de la Cruz desde Washington,
y una visión más aterrizada, más en el tejemaneje dentro de Venezuela, de esa gran periodista que es Sebastiana Barraez. Sebastiana, muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Francisco, y a tu audiencia. Un abrazote para ti.